Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Nuevamente, pues aquí en las clases del curso de razonamiento verbal, en la cual estamos avanzando lo que es el texto y comprensión de textos. En todo caso, tenemos que aprender ambos. En primer lugar, aprender a comprender adecuadamente un texto. Luego, a poder redactar un texto. Entonces, ambos tenemos que manejarlo de una manera buena, ¿no? En la cual podamos expresarnos adecuadamente. Esa es la función de la comunicación. Expresarte adecuadamente, ya sea esta oral, escrita. Pero hay que dar preámbulo a lo escrito, jóvenes. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que aprender a escribir. Si bien en la otra clase habíamos hecho que es un texto, parte del texto que debe tener ideas, y ustedes al momento de escribir un texto debe partir de una idea general, de ideas específicas, ¿no? En la cual deben saber sobre la idea, tema y título, en todo caso, jóvenes, para poder no redactar un texto. También hemos hecho textos según el formato, ¿no? Y hoy vamos a hacer referencia textual. ¿Qué quiere decir la referencia textual o qué nos da a entender la referencia textual, jóvenes? A ver, en primer lugar, la referencia textual también va a tener una función al igual que los conectores lógicos. Si los conectores lógicos nos encargaban, jóvenes, de unir palabras, enlaces, enunciados, proposiciones u oraciones, quizá, ¿no? La referencia textual también va a tener la misma función. Pero vamos a ver qué diferencia va a tener entre una referencia textual y un conector lógico. En primer lugar, jóvenes, ¿qué objetivo vamos a tener para poder aprender la referencia textual? Pues garantizar la cohesión textual junto a la progresión temática y la cohesión mediante las relaciones internas de un texto. Entonces, hay que garantizar una cohesión textual, una unión, un entrelazado, jóvenes, ¿ya? Entonces, hay que distinguir también los diversos mecanismos de la referencia textual. Esto pues a fin de optimizar la comprensión en una situación comunicativa. Entonces, hay que saber, profesor, a quién se está dirigiendo, porque al momento de leer un texto, a veces suelen usar referencias textuales. Y esas son claves o puntos claves también para poder entender un texto. Si ustedes no van a poder analizar una referencia textual, es muy probable que en un texto no puedan comprender. Y la mayoría de textos literarios está pues llena de referencias textuales. ¿Para qué? Para poder evitar redundancias. Jóvenes, el texto para iniciar, a ver, el texto para iniciar referencia textual, pues es un mecanismo o un engranaje. Ya les he dicho, como un edificio, una edificación de ladrillos, en la cual tenemos que unir mediante una mezcla de cementos. Los párrafos del mismo modo son piezas que la estructuran, son estructuras, ¿no? Las cuales requieren los medios que las mantengan cohesionadas, unidas. Esa es cohesión. Bueno, pues joven, para poder dar un ejemplo, la cohesión textual es un conjunto de relaciones semánticas que existen entre palabras, las oraciones o párrafos de un texto. Entonces, todo el texto debe estar relacionado con una sola idea. Cada párrafo o cada oración, cada enunciado, cada proposición que vamos a escribir, tiene que estar enlazadas con una idea, con un propósito de dar un mensaje. Entonces, a eso también se le dice cohesión. Entonces, ese es el punto clave para poder entender lo que es a referencia textual. ¿Los pones? Ahí está. Entonces, el referencia textual es un medio o recurso lingüístico de ligazón, ¿no? Podemos decir así, que se conoce también como referencia o deixis, ¿ya, jóvenes? Entonces, referir es noción de señalar el hecho de que un elemento señala a otro. Entonces, en un texto, ¿no? Una parte va a señalar a la otra. Entonces, vamos a aprender cómo es eso. Punto número uno, etimología. Ahí está. Jóvenes, proviene del griego de ixis, que antiguamente significaba señalar o indicar, ¿ya? Es decir, pues, jóvenes designa la referencia por medio de unidades gramaticales de la lengua a elementos del contexto de la comunicación. ¿Cómo es eso, profesor? O sea, jóvenes, en otras palabras, va a señalar.
¿ya? En todo caso va a señalar una unidad con otro contexto, con otro, puedo decir, con otra palabra. Va a señalar. Cuando nosotros hablamos de referencia, jóvenes, por ejemplo, te piden tu dirección. ¿Dónde vives? Yo vivo en Avenida Cusco, referente a planta quizá Llamagas o Maravillas. Entonces, profesor, referencia, Parque Maravillas. Ahí está. Entonces, no, te estás dando Parque Maravillas, no por ejemplo, en la avenida Cusco 1501 estás reemplazando. ¿Por quién? Por planta llama gas. Entonces ahí está, jóvenes. Estoy reemplazando, ¿no? Una carga semántica por otra. Pero estas dos van a tener similar significado. Entonces, ahí está. Entonces la diéxis parte de la semántica relacionada con las palabras, ¿ya? Que sirven pues para indicar qué cosa a otros elementos. Por ejemplo, palabras como tú, hoy, aquí, esto, son expresiones diécticas que sirven para señalar personas, situaciones o lugares. Tú, persona. Hoy, situación. Aquí, lugar. Entonces, puede ser reemplazada, ¿no? Definición. La deixis es la indicación que se concreta a través de componentes llamados diécticos que se refieren a un sujeto, una cosa, un tiempo o un lugar. Lo habíamos dicho. Indica referentes reales del discurso mediante los cuales el discurso se relaciona con la situación comunicativa, o sea, el contexto. Entonces, jóvenes, todo el texto que ustedes van a escribir o van a poder redactar tiene pues que estar vinculado a un determinado contexto. ¿Ya? Entonces, profesor, si uso el referente textual, ese referente tiene que estar ligado en el mismo contexto oracional. No tiene que tener otra carga semántica, otro significado. Por ejemplo, dice, lo propuse organizar una nueva reunión a los socios de Franuer, aunque no crea que estos estén interesados. Ahora, profesor, acá ¿cuál estamos reemplazando? Le propuse organizar una reunión a los socios de Franuer. Dice, aunque no creo que estos estén interesados. Ahí está, jóvenes, socios de Franuer y estos. Entonces estoy, jóvenes, no reemplazando. Para eso va a servir ya en todo caso la diéxis o la referencia textual. Si buscas la carpeta, está allá. Entonces, ¿dónde está? Está. Carpeta roja, allá de estar, allá de lugar. Entonces, profesor, se refiere a la carpeta roja. Entonces, ahí está. Estamos reemplazando. ¿Ya? Estamos indicando a través de componentes llamados diécticos, que indica señalar, en todo caso, una palabra con su misma carga semántica. Entonces, aprendamos más sobre el referente o entidad. El referente o entidad designada por referencia puede ser tanto real o imaginario. También puede ser un objeto material o abstracto, o una entidad de relación extralingüística o de relación lingüística textual. O sea, jóvenes, ¿qué quiere decir eso? La referencia es definida como una relación biunívoca que se establece entre ciertas unidades o expresiones lingüísticas o también jóvenes en una unidad del mundo o del universo creado en el discurso. O sea, cuando hablamos de biunívoca, en todo caso va a existir dos palabras, en las cuales una palabra puedo reemplazar con la otra, ¿ya? Y estas van a ser creados en la misma expresión, en el mismo contexto de un texto. ¿Ya? Entonces, ahí está. Dice, si designa una referencia puede ser tanto real o imaginario. Entonces, abstracto, extralingüístico, ahí está. Por ejemplo, dejo mi ordenador. Te dejo mi ordenador. Cuídalo. Es mi herramienta de trabajo. Entonces, jóvenes, aquí estamos reemplazando a la palabra ordenador. ¿Con qué? Con mi herramienta de trabajo. Pero no solo eso, sino cuídalo. La palabra lo también se está refiriendo a quién? Al ordenador. Esa es la diéxis.
Jóvenes, deixis. Esa es la deixis. Entonces, ahí está. En el ejemplo se aprecia cómo la referencia puede establecerse mediante procedimientos léxicos, herramientas de trabajo y gramaticales lo. Entonces, cómo está reemplazando, ¿no?, una palabra ordenador con un gramatical lo o también con procedimientos léxicos, herramienta de trabajo. ¿Qué haces con ese cuaderno? Es mío. ¿Se está refiriendo a quién? Al cuaderno. La verdad es que yo no pienso de esa manera. Entonces, jóvenes, de esa se está refiriendo, ¿no?, a pensar. Entonces, jóvenes, ahí está. Estamos reemplazando. Ahora, clases de referencia vamos a tener, según aludan los elementos del enunciado intertextuales, que son dentro del texto, y elementos del acto extratextuales, que son fuera del texto. Entonces, todo eso hace que un texto se componga adecuadamente. ¿Jóvenes? Ahí está. Primero, la referencia exofórica. Hace referencia al contexto de un texto. Entonces, remite a la relación de un elemento del texto con entidades de su entorno inmediato, tiempo, lugar o participantes, o compartido por los interlocutores, esto es el contexto discursivo. ¿Jóvenes? Se presenta cuando un elemento del texto, jóvenes, pues alude a elementos de la realidad o factores extralingüísticos. Es decir, que no está en el texto, sino está en el contexto situacional. Está implícitamente ahí. Esa es la referencia exofórica. Por ejemplo, esta es más bonita que aquella. Expresa cercanía o proximidad. Entonces, más o menos, ¿dónde pueden hacer referencia, jóvenes? Esta, dice, es más bonita que aquella. Entonces, estamos reemplazando, ¿ya? Ahora, nos está dando lugar, tiempo, nos está dando participante, pero no sabemos el contexto. ¿Dónde puede ser el contexto extralingüístico que pueda suceder esta oración? Pues puede suceder en un concurso de belleza. Pueden ser unas candidatas de un concurso, por ejemplo. Entonces, esta es más bonita que aquella. Remite relación a un elemento de texto con entidades en su entorno inmediato. El tiempo, el lugar y los participantes. Me dejas las fotografías allí, porque ahora no deseo verlas. Jóvenes, la palabra las, ¿a qué está? Las, ¿a quién se refiere? A las fotografías, ¿ya? Ahí, más o menos, ¿a qué se está refiriendo? Hace referencia, ¿no? Por ejemplo, a una oficina, puede ser. Me deja las fotografías ahí porque ahora no deseo verlas. Entonces, ahí está, ¿no? Verlas, jóvenes, reemplaza a fotografías y ahí pues es una referencia también, en todo caso, exofórica. ¿Qué hace referencia a qué? Puede ser a un contexto que puede ser una oficina. Entonces, referencia endofórica es la revisión interna. Establece la relación de un elemento del texto con otro mencionado en el propio texto, es decir, el contexto lingüístico. Jóvenes, dentro de este tipo de referencias se distinguen básicamente la remisión a elementos anteriores en el texto o referencia anafórica y la referencia catafórica o catáfora. Entonces, ¿qué entendemos, profesor, por anáfora? Es tipo de referencia, jóvenes, en la cual pues unas palabras establecen relación semántica con otras, ya mencionadas antes. La anáfora no se remite hacia atrás, al contexto anterior. O sea, jóvenes, la anáfora nos va a remitir hacia, no atrás, al contexto anterior. Es decir, son referencias que vienen después de la referencia base. Por ejemplo, es la repetición de un mismo elemento en oraciones sucesivas, lo cual permite evitar la redundancia léxica. Ayer llegaron. Con llegaron, no puedo solamente decir ayer llegaron. No. Está muy contento de haber vuelto. Entonces, ahí está. Ayer llegaron Luis y Ana. Él está muy contento de haber vuelto. Entonces, él está reemplazando a quién? A Luis. Entonces, jóvenes,
¿Ya? Anáfora va a ser lo que va a reemplazar, ¿no? Va a reemplazar a un enunciado o una palabra, pero después. Primero va a ir el principal y luego el principal va a ser reemplazado. Anáfora. Pablo y Teresa se tuitean. Entonces, profesor, Pablo y Teresa se tuitean. C, ¿a quién está reemplazando? A Pablo y a Teresa. Está después, ¿no? Del reemplazo. ¿A quién estamos reemplazando? A Pablo y Teresa. Va después. ¿Ya, jóvenes? Por eso dice, establecen relaciones semánticas con otras ya mencionadas antes. ¿Ya? La anáfora nos remite hacia atrás, al contexto anterior. Por ejemplo, Alfredo trajo su escopeta. Sergio, la suya. Entonces, la estamos reemplazando a quién? A escopeta también. Alfredo, su escopeta. Su reemplaza a Alfredo. Sergio, la suya. Está reemplazando también a escopeta, ¿no? Y también a Sergio. Entonces va después. Ahora, ¿qué es la elipsis? La elipsis en gramática consiste en omitir la oración de una o más palabras que son necesarias para la construcción gramatical correcta, pero no para que resulte claro el mensaje. O sea, jóvenes, la elipsis consiste en la supresión de un elemento nominal o verbal, sobreentendido del texto, pero que no afecta al sentido del texto mismo, ¿no? Esta supresión muchas veces se reemplaza con una coma elíptica. El símbolo de la elipsis pues es una barrita oblicua. O sea, jóvenes, va a haber dos clases de elipsis. El elipsis nominal, que consiste en omitir el sustantivo, y el elipsis verbal, que consiste en omitir los verbos. Es la supresión de un elemento ya conocido. Por ejemplo, Marta no habla inglés, tampoco lo habla Romina, tampoco Romina. Entonces, por eso lo reemplazo con una coma. Pero, ¿no? Para poder emitir eso, solamente lo pongo una coma. Ahí está. Ahora, ya terminé de leer este periódico. Ahora comenzaré otro. Aquí estoy reemplazando a leer. Entonces, esa no es la elipsis, jóvenes. Yo puedo decir, por ejemplo, no, Arturo cantaba una canción romántica y sus amigos unos boleros. Entonces, unos, pongo coma, ya jóvenes, boleros. ¿A quién estoy reemplazando? A cantaba. Entonces puede ser reemplazada, ¿no? Con una coma. Esa es la elipsis, la emisión de, en todo caso, sustantivos o de verbos. Por ejemplo, María no ha venido. Está enferma. Entonces, se ha omitido el sustantivo nombre María, en este caso con una elipsis nominal. Ahí está, es una elipsis nominal. Entonces, esa es la elipsis y ustedes ya saben. ¿Y qué es la catáfora? La palabra o palabras que sirven para anticipar parte de un discurso. Estas anticipan un discurso o un texto que aún no se ha anunciado o mencionado. Es la referencia, jóvenes, que hace de un elemento aún no mencionado. Que hace referencia a un elemento no mencionado. La catáfora, al contrario de la anáfora, nos remite hacia adelante, como la anáfora nos remite hacia atrás. Si la anáfora nos explicaba del contexto anterior, se trata pues obviamente que la catáfora va a anticipar ese elemento, adelanta lo que todavía nos ha expresado. Por ejemplo, puedo decir, la energía producida por los alimentos debe asegurar cuatro funciones vitales. Entonces, acá yo estoy asegurando cuatro funciones vitales. Cuatro funciones vitales. Estoy anticipando a un texto. El metabolismo, el mantenimiento, ¿no? El crecimiento. Entonces, ahí está, jóvenes. El metabolismo, el mantenimiento, la temperatura corporal y el crecimiento. Entonces, ahí está, cuatro funciones vitales, preanuncia lo que viene luego. Entonces, esa requiere la catáfora. Esto es lo que dijo, me voy, pero volveré. Dice, esto es lo que dijo. Esto es lo que dijo. Entonces, esto, jóvenes, es hacer referencia, ¿no? Anticipada a que me voy, pero volveré. Está anticipando, ¿no? Entonces la anáfora va antes, ¿no? Que el texto que desea reemplazar. Antes. Y la catáfora va después. También vamos a tener la sustitución léxica.
Es el cambio de palabras o frases por otros elementos con la finalidad de evitar redundancias. Entonces, ¿cómo voy a darme cuenta que es una sustitución léxica o cómo puedo, profesor, en todo caso, al momento de redactar, usar la sustitución léxica? Por ejemplo, hay sustituciones léxicas mediante sinónimo. Las transformaciones en el vestido, adornos o artificios son poco duraderas. Estas modificaciones son las más frecuentes en nuestra cultura. Entonces, profesor, estoy cambiando, no transformaciones por modificaciones. Ahí está. Entonces, esta vendría a ser una sustitución léxica. ¿Para qué? Para poder evitar redundancia. Hiperónimo. Bueno, saben que hipo es género, ¿no? Y hace referencia a una especie. Entonces, encontramos un coche en el descampado. El automóvil, que es el género, estaba abierto y tenía las ruedas pintadas. Lo único que podía hacer era llamar a la grúa para que trasladara el vehículo al taller. Entonces, jóvenes, ahí está. La especie sería vehículo y automóvil sería el género. Ahí está, entonces está reemplazado. Hipónimo, todo lo contrario, es especie a género. Hipo, debajo, ¿sí o no? El médico examinó a todos los niños, uno por uno. Ellos se sentían protegidos por el pediatra. Entonces, esto sería, profesor, médico género y, en todo caso, pediatra especie. Todo lo contrario, profesor, acá, género en todo caso, especie. Entonces, profesor, acá sería género médico, especie pediatra, especie automóvil, género vehículo. Disculpe, ¿ya, jóvenes? Ahí está. Entonces, hubo un error. A ver, acá. El médico es género, pediatra, especie. Así como automóvil es una especie y vehículo va a ser un género. Ahí está. ¿Ya? Ahora, esto debe ser en todo caso hipónimo y esto debe ser hiperónimo. Entonces lo vamos a aplicar más adelante, jóvenes. Y de carácter generalizador. De silla, la silla me ha cortado un pantalón. Ese objeto tenía un clavo salido. Entonces, por eso, objeto estoy reemplazando con qué? Con silla. ¿Ya? Entonces, ahí está. Jóvenes, entonces ahí está. ¿Ya? Ahí está. Entonces, si yo digo hipónimo, puedo decir el pediatra examinó a todos los niños, uno por uno. Ellos se sentían protegidos por el médico. Entonces, profesor, entonces, médico sería género, pediatra, especie. Ahí está. Entonces, profesor, sería todo pues por las referencias textuales jóvenes y vamos a aclarar más adelante, no en la plataforma Zoom, sobre estos mecanismos de sustitución. Ya, jóvenes, que tengan un buen día y nos vemos en la plataforma Zoom.